¿Qué tal, chicos, alumnos de sexto? Tal como lo había prometido, tengo que continuar inevitablemente con la novela 1984 y como no me alcanzó el tiempo que le destiné a los dos primeros videos, tengo que grabar otro. Ustedes dirán, ¿no podría olvidarse este buen señor de hacer lo que nos promete si nosotros no nos vamos a ofender porque se olvide? Pero soy culposo. De manera tal que por más que quiera hacer de cuenta que me olvide o que me olvido, sé que se los dije y por lo tanto tengo que cumplir. Es decir, yo sería mal candidato para ejercer el doble pensar, teniendo en cuenta lo que hablé en el último video. Pero bueno, tengo que hacerlo. Espero que este video me alcance dentro de sus 40 minutos como para poder terminar de decirles lo básico que quiero que sepan, al menos de mi boca, sobre la novela que estamos tratando. En el último video no me quedó otra alternativa más que terminar en relación a lo que es la primera parte de esta novela. Lo que quiero hacer ahora es hacer un rápido vuelo de pájaro sobre la segunda parte y poder desembocar en la tercera, que en definitiva es la que contiene la carga más dramática de toda esta obra. Habíamos dicho que lo que estaba haciendo Winston era en definitiva con lo que hacía bailar y jugar con la muerte. Pero lo que hace en la segunda parte lo convierte en alguien más arriesgado todavía. ¿Por qué? Porque esa famosa chica, Julia, respecto de la cual él creía que era una integrante de la policía del pensamiento y que lo estaba persiguiendo, en realidad era una chica de unos 20 y pico de años que formaba parte de la denominada Liga Antisexo. ¿Por qué? Porque existía esa misma liga, ya que el partido lo que pretendía era que el sexo fuese considerado como algo inapropiado e incluso inoportuno, que era algo que se tenía que hacer por obligación con una sola finalidad: darle al partido hijos, y que el partido pudiera seguir perpetuándose a través del tiempo. Básicamente, el partido pretendía eso del mismo modo que los amos de las plantaciones de, no sé, el sur de los Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX, pretendían que sus esclavos se reprodujeran. ¿Por qué? Porque era una manera barata de seguir teniendo esclavos y seguir teniendo mano de obra regalada. En este caso es exactamente lo mismo. Lo que el partido quería no era fieles integrantes o complementos del partido, sino simplemente esclavos, gente a la cual dominar y a la cual controlar. Entonces, los matrimonios solamente se permitían en tanto y en cuanto sirvieran solamente para eso, para darle hijos al partido, nada más. Pero la cuestión de lo que era la comunión de la relación sexual entre personas, e incluso hasta el matrimonio o la constitución de una familia, se tenía que ir dejando de lado. ¿Por qué? Porque cuando normalmente uno constituye una familia, su lealtad se centra exclusivamente en esa misma familia, especialmente en los hijos. Y eso es algo que el partido no podía permitir. ¿Por qué? Porque la única fidelidad, la única lealtad que el partido admitía era la lealtad hacia él mismo y hacia el gran hermano. Por eso, lo que hacían era promover la delación, especialmente de los hijos, en relación a los padres. Si ustedes vieron el video que yo les mandé a ver respecto de lo que era el estalinismo soviético, habrán visto que filmaban, como una especie de documental en una película, un chico que tendría a lo sumo unos 10, 11 años, que lo que estaba haciendo era acusar a su padre de haber tenido conductas y actitudes antirrevolucionarias, sabiendo que que eso iba a implicar como mínimo que enviaran a su padre a un gulag, es decir, a un campo de concentración en Siberia, del cual seguramente no volvería vivo, o, en el peor de los casos, tal vez el mejor para él, iba a ser víctima de un fusilamiento de carácter inmediato después de un juicio sumarísimo. Bueno, eso era lo que el partido pretendía. Todo totalitarismo pretende que la lealtad y la fidelidad que ese individuo pueda llegar a tener no la tenga en relación a nadie más que no sea el partido y el líder. Lo primero que tenían que hacer era
convertir al sexo en algo, si se quiere, incómodo, algo feo, a pesar de que sabían que era algo que tenía que llevarse a cabo en el largo plazo, porque es bastante difícil, incluso hasta para un Estado totalitario, el tratar de cortar los impulsos básicos e instintivos del ser humano, a pesar de que uno de los impulsos instintivos del ser humano es ser libre, y así todos los totalitarismos logran acostumbrar al ser humano a no serlo, de manera tal que podía llegar a ser posible. Pero ¿cuál era la cuestión? Julia era un espíritu rebelde, exactamente igual que Winston. Entonces, se escondía detrás de lo que en las apariencias el partido y la sociedad pretendían de ella, pero hacía exactamente todo lo contrario de lo que la liga a la cual pertenecía esperaba de ella. La cuestión es que es ella la que lo busca a Winston, le hace caer una nota haciendo como que tenía el brazo vendado por haber estado falsamente fracturada. Ahí es donde Winston se da cuenta de que no formaba parte de la policía del pensamiento. Arreglan un encuentro en el medio de un bosque en las afueras de Londres y tienen su primera relación sexual. Ahí es donde se da cuenta de que Winston, obviamente, de que Julia se dedicaba a tener relaciones sexuales con cuanto hombre pudiese. ¿Por qué? Porque lo hacía como un acto de rebeldía. Estaba en la liga antisexo, pero le resultaba tan antipático el partido y la opresión que éste implicaba que en cuanto podía hacía lo opuesto de lo que la liga antisexo esperaba de ella. Por eso hay una parte de la novela en la cual dice que la manera, el narrador obviamente, que la manera en la cual se desnudó y en la cual se aprestaba a tener con Winston relaciones sexuales era un acto político. No era solamente un acto sexual, era un acto político, era su manera de decir no estoy de acuerdo con este régimen en el cual vivo, este régimen totalitario y opresor. Una vez que Winston se da cuenta de que empieza a sentir algo más por Julia, que no era solamente atracción física, después nos vamos a enterar que Winston en algún momento había estado casado, pero claro, el problema cuál era, era que no se sabe si por algún problema de fertilidad de alguno de los dos no habían podido tener hijos y se habían terminado separando. La cuestión es que una vez que alguien se casaba, el Estado después no autorizaba el divorcio para permitir que las dos partes integrantes de ese matrimonio volvieran a casarse. A lo sumo, el matrimonio se admitía por una vez y exclusivamente con esa finalidad, nada más que tener hijos. Únicamente la capacidad reproductiva y procreativa. Ustedes fíjense cómo a veces un régimen político se puede llegar a convertir en algo tan fanático o en un camino de fanatismo exactamente igual que una religión. Es decir, el sexo es exclusivamente para la procreación. No puede haber ni siquiera placer en el sexo porque es algo pecaminoso. Obviamente que es por motivos diferentes, pero básicamente el partido que era lo que decía. El sexo con sentimiento, si se quiere, e incluso hasta con placer, tiene que ser erradicado. Porque si empezamos a acostumbrar a la gente a que sienta placer admitido por el Estado, por el sexo, se va a preocupar más por eso que por la fidelidad al partido. Y si tiene una familia, se va a preocupar y va a poner más el énfasis en la protección de su familia que en lo que a nosotros nos interesa, que es la protección del sistema, del Estado, del partido y del gran hermano. Por lo tanto, él se da cuenta de que sentía algo por Julia y que se decide hacer. Vuelve otra vez a la famosa casa de antigüedades manejada por el señor Charrington y palabra viene, palabra va, el señor Charrington le termina mostrando una habitación que supuestamente este hombre mayor había usado con su esposa antes de que ella muriera, que tenía una cama y que como era un inmueble, es decir, una construcción de antes de la Revolución, no tenía telepantalla. Lo único que había era un cuadro, un grabado, colgado en la pared. Obviamente una cama antigua, todos los muebles eran antiguos, tenía un hogar a leña,
pero eso era todo lo que tenía. Y la cama estaba completamente llena de chinches. Hoy en día, lo que uno le podría llegar a decir, yo en esa cama no me acuesto, cuando las situaciones de insalubridad se manejan absolutamente en todo el entorno, uno al final se termina acostumbrando. El tema es que decide alquilárselo al señor Charrington y deciden que esa habitación sea con Julia su nidito de amor, por llamarlo de alguna manera. Empiezan una carrera en la cual a cada paso siguen bailando con la muerte, porque saben que tarde o temprano los van a descubrir, y empiezan a tener obviamente un romance. No era solamente la cuestión sexual, sino compartir juntos tiempo. Obviamente en esa habitación, porque después no podían mostrarle al resto del mundo exterior el tipo de relación que tenían entre ellos. Automáticamente los hubiera detenido la policía del pensamiento. Entonces, en esa misma habitación es donde nos enteramos de varias cosas. Nos enteramos del hecho de que si había alguien inteligente o más o menos pensante en esa relación, no era Julia, sino que era Winston. Julia era una chica joven, muy impulsiva, y solamente le preocupaban las cosas en la medida en la que afectaran su propia existencia, pero no tenía una elaboración de carácter abstracto como para poder sacar una conclusión certera sobre el ámbito y el estado opresor en el cual vivían. Al mismo tiempo también nos enteramos algo que a posteriori va a ser utilizado contra el mismo Winston, que es su terror a las ratas. Su pánico absoluto, un pánico que lo paraliza de cuerpo entero. Al mismo tiempo, es ahí en donde toman la equivocada idea de creer que podían confiar en O'Brien, que era el miembro del partido interno. Entonces, están tan cansados de vivir en ese ambiente que deciden jugársela. Dicen, jugados por jugados, vamos a hacer algo que por lo menos valga la pena. Y deciden desenmascararse delante de O'Brien. Lo van a ver a la casa, se dan cuenta de que él tenía ciertos privilegios que los miembros del partido exterior no tenían, y muchísimo menos los proles. Incluso hasta tenían la posibilidad de poder apagar sus telepantallas para que no los vigilaran durante periodos que no superaran la media hora. Habla con ellos le dicen que odiaban al Gran Hermano, que querían hacer algo para cambiar el estado de cosas, y qué es lo que hace el O'Brien. Les dice que él forma parte de la famosa hermandad, una organización secreta de carácter político que supuestamente había sido creada por Emanuel Goldstein, que era el considerado por el partido como el gran enemigo e incluso el aliado principal de el enemigo histórico de Oceanía, que era Eurasia, pero que antes de eso había cambiado y ya no era Eurasia el enemigo eterno, sino que había pasado a ser Estasia, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior. Y que se trataba de una organización cuya finalidad consistía en la de desenmascarar al partido y lograr un levantamiento armado que permitiera restablecer un sistema político distinto del que el partido y el Gran Hermano habían establecido. Era una organización completamente celular. ¿Qué significa esto? Significa que cada célula desconocía completamente la identidad de los demás, cuestión de que si alguno llegaba a ser apresado, no tuviera conocimiento de absolutamente nadie más que formara parte de la hermandad y por lo tanto no poder así delatarlo. Es decir, no se puede confesar lo que no se sabe, ni siquiera bajo tortura. Al mismo tiempo, les da un libro, que era el famoso libro prohibido, en donde Manuel Goldstein lo que hacía era explicar cómo funcionaba el estado en Oceanía, pero no solamente el de Oceanía, sino también el de Eurasia y el de Estasia. Porque el mismo Winston había reconocido que entendía cómo lograba sus objetivos el partido, pero lo que no entendía era el por qué, ni el para qué. Y la cuestión es que a veces, más que importar el cómo, chicos, importa el por qué o el para qué, porque esas dos preguntas implican el conocimiento de la causa. Yo
Puedo saber, por ejemplo, cómo un asesino serial mata gente. Pero de esa manera, si yo fuese policía, muy difícilmente pueda apresarlo. Lo que me va a dar una pista como para poder apresarlo si soy un investigador es saber por qué lo hace, para qué lo hace, cuál es la causa, qué es aquello que lo motiva, aquello que lo impulsa. Solamente encontrando un motivo vamos a encontrar algún tipo de diagnóstico y por ende algún tipo de curso de acción para poder tomar. ¿Mm? Es por eso que los regímenes totalitarios te dicen lo que tenés que hacer sin decirte el por qué. Te dicen, lo haces porque lo tenés que hacer y porque yo lo digo. ¿Mm? Es decir, sí porque sí y no porque no, sin darte absolutamente ningún motivo. Esa es la característica fundamental que tienen los regímenes totalitarios y autoritarios. El hacer que el ciudadano común desconozca el porqué, desconozca las causas. Y lo que nos hace estar en control de la situación es conocer el porqué y conocer el para qué, no solamente el cómo. Le entrega este libro a Winston y a Julia como para que se pongan al tanto y dicen que en el momento en que los necesiten como para realizar alguna clase de atentado contra el INSOC y contra el Gran Hermano, se los va a hacer saber. Ellos se van, creen haber hecho lo correcto, no sé por qué lo creen, porque no tenían demasiadas herramientas como para confiar en él, salvo el, como decía Winston, haber creído en él solamente porque su aspecto resultaba confiable. ¿Cuántos de nosotros conocimos a personas que parecían confiables y no eran así? El hecho de haberle contado a alguien un secreto creyendo que aparentemente por ser confiable lo iba a guardar y después nos dimos cuenta de que se lo había contado a todo el mundo. Y al mismo tiempo porque su psiquis había hecho que soñara con O'Brien y que su subconsciente lo haya engañado diciéndole confía en él, con aquel famoso sueño en el cual O'Brien le decía vamos a encontrarnos en el lugar donde nunca hay oscuridad. La cuestión es que se siguen encontrando, cada vez pasan más tiempo dentro de esa habitación que le habían alquilado al señor Charrington y el Winston comienza a leer el libro y ahí es donde empieza a tener en claro cómo y por qué el INSOC en Oceanía y el Gran Hermano hacían lo que hacían. Ahí es donde entiende el porqué de la guerra permanente. Necesitaban la guerra permanente no solamente para tener a la población aterrorizada, pensando que iban a ser mucho peor tratados si la guerra se perdía contra el enemigo, porque el enemigo era muchísimo más brutal que el INSOC y el Gran Hermano, que en realidad, entre comillas, los amaba, sino también por una cuestión económica. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer que la gente aceptara la continua escasez a la que los sometía el partido, de absolutamente todo. Entonces fíjense que durante prácticamente toda la novela los hombres básicamente siempre se quejan de que lo que no pueden conseguir, ¿qué es? Son hojitas de afeitar. Pero no las prestobarbas, perdón que haya usado una marca comercial, no las maquinitas de afeitar, esas que vienen con 2 o 3 hojas, etcétera, etcétera, no, sino hay unas maquinitas que con un tornillo se abrían, se abre un cabezal, entra una hojita de afeitar, ¿sí? Que las más conocidas acá en Argentina fueron de la marca Gillette, que tienen filo de un lado y filo del otro, se meten dentro de ese cabezal, se cierra y sobresalen un poco las partes afiladas de esa hojilla. Y con eso es con los que los hombres se afeitaban. Bien, es más, mi abuelo me dejó casi como herencia, se podría decir, una de esas que él había usado como soldado en la Segunda Guerra Mundial. El problema hoy en día es que, por una cuestión de que pasaron de moda, acá por lo menos en Argentina de esas hojitas casi no se consiguen. Bien, la escasez a la cual se los mantiene. La comida es prácticamente artificial. Incluso hasta los pedazos de carne que supuestamente les ponen en la sopa ni siquiera tienen gusto a carne.
la única bebida alcohólica que tienen es la famosa Ginebra de la Victoria, que es un menjunje inmundo que vaya a saber destilado de qué es. Fíjense el tema de la cuestión incluso hasta de los cigarrillos. Es muy común que en los regímenes totalitarios todavía se fume mucho, ¿sí? Es como que a falta de cosas mejores, es como que la población trata de pasar el tiempo teniendo algún vicio de esa naturaleza, ¿no? Eran pésimos. La mitad del tabaco, del supuesto tabaco que había dentro de los cigarrillos, se perdía cuando se quería prender el mismo. Ahora, ¿cuál era la manera en la cual se los podía acostumbrar? Si se le decía a la población, miren, ¿saben cuál es el problema? No podemos gozar de demasiada abundancia, a pesar de que tenían un Ministerio de la Abundancia, en materia de bienes de consumo. ¿Por qué? Porque toda nuestra producción industrial, o la mayoría de nuestra producción industrial, va destinada ¿a qué? A satisfacer el mantenimiento o el sostenimiento del frente de batalla en esta guerra perpetua y permanente que estamos manteniendo. De manera tal que se imaginarán que el gran hermano no va a estar preocupándose por la calidad de la ginebra, el tabaco de los cigarrillos, la calidad de la comida para la población civil, o incluso hojitas de afeitar, y dejar completamente desguarnecidos, incluso hasta de municiones, a los soldados que están en el frente combatiendo con nuestro eterno enemigo Eurasia, que después pasó a ser, en el medio del revoleo, Estasia. Es decir, convencían a la gente de vivir en ese estado de escasez continuo y de mediocridad continua. ¿Por qué? Porque estaban en guerra. Y cuando uno está en guerra, tiene que hacer sacrificios como para poder ganar esa misma guerra. Ahora, si vos esa guerra la sostenés de manera indefinida en el tiempo, la escasez se mantiene de manera indefinida en el tiempo. Al mismo tiempo, y perdón la redundancia con el uso de esa palabra, existía otra cosa, que era el manejo del Miniver, el Ministerio de la Verdad. Se la pasaba diciendo continuamente que semana a semana, mes a mes y año a año, la productividad de la economía de Oceanía crecía a pasos agigantados. Ustedes fíjense que casi al comenzar la novela les daban una ración de 30 gramos de chocolate a cada uno. La cuestión es que se vieron en la necesidad, o tal vez porque a algún jerarca del partido se le ocurrió, reducir la ración de chocolate a 20 gramos por día. ¿Pero qué fue lo que tuvieron que hacer en el Ministerio de la Verdad? Borrar absolutamente todos los registros anteriores que indicaban que la ración iba a ser de 30 gramos y decir en los nuevos medios que la ración se iba a incrementar a 20 gramos. En realidad no es que se estaba incrementando, al contrario, se estaba reduciendo. De 30 gramos había pasado a 20. Pero si el Estado te quería hacer creer que la productividad aumentaba, de algún modo tenía que hacer que vos creyeras que en realidad nunca habías recibido 30 gramos de chocolate, sino que habías estado recibiendo menos, y que porque el gran hermano era bueno y la economía que manejaba el INSOC era tan productiva, que te estaban incrementando la ración de chocolate a 20 gramos, cuando en realidad la semana anterior era de 30. ¿Cómo se lograba eso? Destruyendo todos los registros que indicaban las cantidades anteriores y creando nuevas portadas de diarios y nuevas noticias con las noticias, si se quiere, ad hoc. ¿Qué significa eso? Vos creás la noticia en base al hecho ya consumado. Bien, entonces de esa manera las previsiones que hacía el partido no fallaban nunca. ¿Por qué? ¿Porque eran infalibles y eran videntes? No, simplemente porque si se equivocaban, el instrumento donde constaba el error o el fallo de previsión se eliminaba y se creaba otro registro. Esa era la función que cumplía junto con otros miembros del partido exterior Winston en el Minivero Ministerio de la Verdad. Es decir, se elimina cualquier registro que diga lo contrario. Y acá es donde quiero explicar una máxima que también la vemos aparecer en la primera parte de la novela. Y es aquella que dice: el que controla el pasado, controla el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Uno podrá decir, ¿y esto con qué se come? ¿Qué quiso decir este hombre?
en qué estado de ebriedad debería estar como para enunciar semejante trabalenguas. No es un trabalenguas. Cuando escribía, Orwell sabía lo que escribía. Lo que pasa es que para hacerlo más misterioso, invirtió el orden para que resultara más difícil poder interpretarlo. Porque primero debería haber dicho, el que controla el presente, controla el pasado, y el que controla el pasado, controla el futuro. Y esto se entiende de una manera muy sencilla. Si vos en este momento, en el presente, tenés el poder, gracias a una estructura como el Ministerio de la Verdad o Miniver, vas a controlar el pasado, porque vos vas a decidir qué es lo que existió y qué es lo que no existió. ¿Por qué? Porque podés viajar al pasado y modificar lo que ocurrió en épocas pretéritas. No. Lo que haces es cambiar los registros que quedaron de esos hechos históricos. ¿Qué pasaría, supongamos, entremos a divagar un poco, a una costa de que no me alcance el tiempo o los 40 minutos de este vídeo como para poder terminar con la novela, pero para que lo entiendan bien. ¿Qué pasaría si llegase un régimen totalitario al país y dijera que en realidad nosotros nunca fuimos una colonia española, que el territorio argentino nunca formó parte del virreinato del Río de la Plata y que San Martín no existió nunca? Sería fácil. A los primeros, tal vez por desesperación, los podrían convencer porque a la gente no le interesaría demasiado. Pero si ese mismo régimen empezara a destruir todos los libros de historia, todos los documentos históricos, todas las cartas, toda referencia al regimiento de granaderos a caballo, eliminaran de todos los archivos y los registros la marcha de San Lorenzo, e hiciesen hasta desaparecer, como en algún momento desapareció por un supuesto robo, el sable curvo de San Martín, y todas las escuelas que se llaman General Don José de San Martín se llamaran escuela, no sé, lo que sea, cualquier otro nombre, Gaby Fofó y Miliki o Juanito y Firulete, no importa, y se quitaran absolutamente todos los cuadros de la efigie de San Martín, se lograría. A lo sumo en 20 años, todo el mundo creería que en realidad nosotros no fuimos colonia española, ni fuimos el virreinato del Río de la Plata, sino que de acuerdo a la conveniencia del partido podríamos haber sido una colonia francesa o una colonia inglesa, y en realidad nosotros no fuimos un virreinato, sino que fuimos el reino de la gran, no sé, tormenta del hemisferio sur. Podrían crear el relato que se quiera. Por eso ustedes habrán oído muchas veces que los partidos políticos en Argentina se acusan mutuamente de crear relatos. ¿Cuál es la finalidad de un relato? Relatar lo que a cada gobierno, y esto se viene haciendo desde tiempos inmemoriales, no es de ahora, lo que le conviene a él, que muchas veces no tiene nada que ver con la verdad objetiva. Nada que ver. Bien, entonces, si vos controlás el poder en el presente, podés modificar el pasado. No modificándolo objetivamente con lo que pasó, sino con el recuerdo de lo que pasó y las constancias documentales, históricas, materiales, que den cuenta de que las cosas en el pasado pasaron de la manera que nosotros sabemos que supuestamente ocurrieron. Si vos cambiás todo eso, ¿qué es lo que vas a lograr? Podés cambiar también el futuro. Si la gente no sabe de dónde viene, lo más seguro es que tampoco sepa a dónde va. Entonces, en su desesperación y en su desconcierto, van a ir hacia el lado que aquel que ellos suponen que saben o que sabe dónde hay que ir, les diga dónde tienen que ir. Simple y sencillo. Repito, si yo controlo el presente, controlo el pasado. Y si controlo el pasado,
puedo llevar a la gente al futuro que a mí se me antoje, porque los puedo convencer de todo. Simplemente, chicos, porque el partido se dio cuenta de que el único tiempo que vale es el actual, es el presente. El pasado ya pasó, no lo podemos modificar, salvo en cuanto al registro que haya quedado del pasado. Y el futuro todavía no llegó, tampoco podemos hacer demasiado. Bien, pero desde el presente, modificando el pasado y convenciendo a los demás de que las cosas ocurrieron de una manera completamente diferente, podemos hacer que la gente se dirija hacia donde nosotros queremos. Bien, ese es el significado de el que controla el pasado, controla el futuro, el que controla el presente, controla el pasado. Desde la hora modifico hacia atrás, simplemente porque es una manera perfecta de lograr modificar hacia adelante. Entonces, si yo, como pasó con el partido, decido que mi enemigo de toda la vida no es ya Eurasia, sino es Tasia, por el motivo que sea, si yo elimino cualquier archivo o cualquier registro de que en algún momento hubiésemos estado en guerra contra Eurasia, ¿quién me va a poder probar que lo que yo estoy diciendo es mentira? Si no tiene herramientas materiales con las cuales poder desdecirme o con las cuales poder contradecirme. Ninguna. No por nada, todos los regímenes totalitarios, lo primero que hacen es destruir archivos históricos y quemar libros. Uno de los primeros actos del Partido Nacional Socialista alemán, cuando se hizo con el control absoluto, obviamente antes de la noche de los cristales rotos, ¿qué fue? La gran quema de libros. Todo régimen autoritario quiere eliminar aquellos registros que vayan en contra del relato que quiere imponer simplemente para satisfacer su propia agenda personal de poder. Lamentablemente la cosa funciona así. E incluso de una manera más sutil, digamos que los regímenes republicanos, incluso también republicanos democráticos, tienen tendencia a hacer eso. No por nada, cada facción de poder tiene los medios que le son leales y acólitos y que nos exponen un relato completamente diferente. Uno ve un canal y te muestran una realidad. Ves otro canal y te muestran otra realidad, dependiendo de quién en ese momento circunstancial esté gobernando. Es decir, allá en el fondo, los manipulados somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie. Como sea, el tema es que a partir de ese momento se da cuenta Winston por qué el partido y el Gran Hermano hacían lo que hacían. Cuando termina de leerlo, ¿qué pasa? Que esa es la última parte de la segunda parte de la novela. Entran, pateando la puerta, integrantes de la policía del pensamiento para detenerlos. Ahí en ese momento ellos se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos y que la convicción que tenían de que en algún momento, si seguían con esa conducta y esa actitud, los iban a terminar apresando, se hizo realidad. Y encima los agarraron de la manera más vergonzosa posible. ¿Por qué? Porque los dos estaban desnudos. Los pusieron espalda contra espalda en un estado de indefensión completa. Porque normalmente el ser humano nunca está tan indefenso como cuando está desnudo. Y encima los demás lo están apuntando con armas. Porque no hay ni siquiera, incluso hasta reflejo de defensa o de autodefensa. En ese momento, ¿quién aparece? Aparece el señor Charrington. Uno podría decir, el que los delató fue el anticuario. No, porque Charrington nunca había sido el dueño de la casa de antigüedades, sino que era un jefe de la policía del pensamiento disfrazado. Se produjo delante de ellos dos, de Julia y de Winston, la transformación del señor Charrington, que empezó a sacarse los anteojos, dientes postizos, peluca, etcétera, etcétera, y quedó tal cual era, es decir, un hombre muchísimo más joven, que a lo sumo tendría 35 años. Se produjo esa transformación casi milagrosa, es decir, se tomó el tiempo ese integrante de la policía del pensamiento de
mantenerse de incógnito, trabajar de incógnito, disfrazado, durante todo el tiempo en el que Winston lo iba a visitar a comprarle chucherías y hasta incluso en el momento en que le alquiló esa misma habitación. Ahí es donde se da cuenta que en realidad siempre los habían estado vigilando, porque obviamente el falso señor Charrington les había dicho que en esa habitación no había telepantalla, lo cual era mentira. Sacan el cuadro de la pared y detrás de el cuadro, que estaba atornillado a esa misma pared, había una telepantalla y un micrófono. Es decir, que todo lo que pasaba en esa habitación entre Julia y Winston había sido revisado, vigilado y grabado. Se enteraron absolutamente de todo. Y en ese momento se dio cuenta Winston de que por lo menos lo habían estado vigilando durante 7 años. Fíjense cómo el partido se toma su tiempo y no se apura. Ahí es donde termina la segunda parte, esto es decir, cuando después de detenerlos se los llevan al Minimor, al Ministerio del Amor, en donde saben que inexorablemente van a ser torturados. Y saben que después de eso van a ser vaporizados. Entonces ya entramos en la tercera parte de esta novela, de esta obra. Voy avisando que todavía me quedan unos 5 minutos de duración del video y como yo me imaginaba desde el principio, este video tampoco va a alcanzar, pero por lo menos voy acortando tramos. Cuando llega el Winston al Ministerio del Amor, obviamente lo separan y lo llevan a secciones separadas, tanto él como a Julia. Cuando lo encierran en una habitación se da cuenta de que no estaba solo y de que había varios. Es más, su vecino, cuya esposa le había pedido al inicio de la novela si la podía ayudar a destapar el desagote de la pileta de la cocina, también se encontraba ahí. Él, que era tan entusiasta del partido y que había incluso participado activamente durante toda su vida en la organización de la Semana del Odio, ¿sí?, que duraba toda una semana durante el mes de junio, porque como los 2 minutos del odio no alcanzaban, organizaban una festividad que vendría a ser como los carnavales del odio, y que duraba absolutamente toda una semana, y en la cual lo que se hacía era lograr un estado de histeria colectiva. ¿Por qué? Se les mostraba continuamente la contraposición entre el rostro de Manuel Goldstein y el Gran Hermano, ¿sí?, el traidor y el benefactor, y al mismo tiempo como en un festejo similar al que hacían en sus victorias o que celebraban en sus victorias los romanos, las legiones romanas, hacían pasar por entre la muchedumbre, transportados en camiones y encadenados, prisioneros de Eurasia, prisioneros eurasiáticos, que sabían que iban a ser o llevados a un campo de concentración en donde seguramente iban a morir o simple y sencillamente fusilados. Es decir, era una manera de sostener el sentimiento exitista que el Gran Hermano le quería introducir psicológicamente a los habitantes de Oceanía. La cuestión es que nadie sabía si realmente incluso esos supuestos prisioneros eran euroasiáticos o no. Tal vez podrían ser tranquilamente dobles disfrazados que representasen un papel en una obra de teatro predeterminada que evidentemente y por sus características tenía más de casi tragicómico que de épico. No era una epopeya, era casi una tragicomedia, casi un sainete, podríamos decir literariamente. Entonces, ese hombre, ese vecino, también estaba detenido ahí. Y él no intentó ocultar en ningún momento el pánico y la desesperación que sentía. Cuando Winston le pregunta por qué se encontraba ahí, el hombre le dice, sin titubear, que lo había delatado su hija. Uno de sus hijos lo había delatado porque supuestamente él en sueños había dicho algo en contra del Gran Hermano. Él mismo decía, yo no recuerdo haberlo dicho, pero tal vez, ¿sí?, no tuve la suficiente disciplina como para mantenerme fiel al Gran Hermano y en sueños, que es el momento en el cual se produce la liberación del inconsciente, manifesté
aquello que no debería haber hecho ni dicho nunca. Pero lo más lindo de todo es que ni siquiera él estaba seguro de haberlo dicho. Y en ningún momento la novela nos dice si era cierto o no era cierto. Imagínense que tal vez este hijo de este vecino lo haya hecho simplemente en rebeldía porque el padre le prohibió hacer algo. Entonces el chico le dijo, así que no me dejas hacer tal cosa, pues bien, yo te denuncio ante las autoridades, porque en un sistema de delaciones como este no existen reglas, no hay lealtades, los afectos no importan. Lo único que interesa en el fondo es la supervivencia y lo único que mueve a los protagonistas de esta tragedia es simplemente un profundo sentimiento de miedo y de terror. Habiendo llegado ya a los 40 minutos de duración del video, vamos a suspenderlo por ahora y voy a grabar esta vez sí la cuarta y última parte. Es la primera vez, está bien que es la primera vez que tengo un canal de YouTube, pero no creí que me iba a llevar tantos videos poder explicárselo. Pero bueno, el último video va a ser el de la tercera y última parte. Hasta luego.